La última ponencia de hoy corresponde al coronel don Joaquín Gil Onduvilla, que nos hablará de un tema muy interesante relativo a la historia militar reciente de nuestra ciudad. El honor del regimiento del 18 de julio a la toma de Badajoz en el regimiento de infantería Castilla número 3. Entonces tenía el numeral 3, nuestro Castilla 16. Joaquín Gil es coronel del Cuerpo Jurídico Militar, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la Universidad de Huelva, así como diplomado en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Operativo y Derecho Penal Militar. Es académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y miembro de la Asociación Española de Militares y Escritores. Su producción bibliográfica es abrumadora, con numerosos artículos y libros publicados, entre los que destaca la colección dedicada a la Guerra Civil, Militares y Sublevación, Sevilla 1936, Córdoba y Provincia 1936, Cádiz 1936, Huelva 1936 o Marruecos el 17 a las 17. Especialista en las operaciones militares de la Guerra Civil en el Frente del Sur, ha centrado su ponencia en la intrahistoria del Regimiento Castilla en Badajoz durante los primeros días del alzamiento. Joaquín. Buenas tardes, noches. Después de una serie de ponencias sobre historia medieval y historia moderna, vamos a una de historia contemporánea. Algo, por lo menos, vamos a cambiar. Antes de todo, indicar que mi presencia aquí se debe fundamentalmente a mi amistad con el coronel Fernando Ortiz, que nos conocimos en aventuras en el Medio Oriente. Desde ese inicio de nuestra amistad, nuestra afinidad por la historia y por la institución militar a la que ambos pertenecemos nos hizo vincularnos y tener una relación que hemos mantenido ya desde 1910-1911. 2011. Tampoco tanto. Si estoy aquí se debe a la presión que he sufrido por él, porque la primera invitación que recibí, yo no tenía la intención de venir a participar por una razón. Estaba trabajando en un libro y meterme a una investigación que alterara el trabajo que yo estaba realizando me interrumpía. Y entonces, la primera idea era darle largas para intentar evitar que me siguiera acosando. Pero siguió acosándome, total, que al final dice, bueno, pues voy a interrumpir y vamos a hacer un trabajo, aunque sea un trabajo de encargo. Es decir, vamos a tener que escribir 30 folios, pues escribamos 30 folios y dejemos ya que me siga atosigando mi querido amigo Fernando Ortiz. Ahora, lo cierto es que cuando uno empezó a trabajar sobre el tema, y el tema es, ya lo hemos visto, los hechos sucedidos en el Regimiento Castilla número 3, desde el 18 de julio hasta el día 14 de agosto, en el que, digamos, las tropas sublevadas llegan a Badajoz y se produce ya la caída de la ciudad, uno comenzó a obsesionarse con el tema. Es decir, llegué verdaderamente a sentirme obsesionado con la necesidad de investigar qué es lo que había sucedido en esta unidad para que una vez acabada o tomada la ciudad de Badajoz, se produjera lo que podemos entender como una causa general contra toda la oficialidad, todos los miembros del regimiento que habían servido durante estos días, que van desde el inicio de la sublevación hasta la caída de la ciudad. Tanto es así que me pasé de frenada, es decir, no llegué a escribir 30 folios, me fui más allá de los 30 folios, que luego me vi obligado a recortar. Y no solamente recortar, sino se me abrieron otras vías. Y de la propia investigación a la que nos estamos refiriendo, se me abrió otro trabajo que he dejado de publicar hasta tener cerrado, que es qué sucedió con aquella compañía de militares que salió de aquí el 21 de julio y se fue a Madrid con una orden que va a ser el elemento determinante de todo lo que va a suceder en el regimiento a lo largo de todos estos días. Bueno, pues seguí avanzando, es decir, llegué a apasionarme con el tema, como les estoy diciendo. ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué? Porque es el tema con el que llevo escribiendo durante todo el tiempo que he trabajado como historiador. Me he especializado en el ejército durante la República y el comienzo de la Guerra Civil y fundamentalmente sobre una cuestión que para mí es esencial, es decir,
cómo vive un militar la situación de que en un momento determinado de su carrera le digan nos vamos a sublevar o se ha producido una sublevación y tenga que tomar una decisión particular, que además es individual de cada uno de estos militares, para asumir me quedo o permanezco leal a la República o me alzo y asumo el levantamiento militar. Porque en ello no solamente les iba esa decisión, les iba su carrera, les podía ir su vida y les podía ir su familia. Es decir, cuando hemos hablado, o cuando la historiografía de la Guerra Civil, fundamentalmente desde el comienzo de la Guerra Civil, se está escribiendo sobre la propia guerra, toda la historiografía de los gobiernos de la época de los gobiernos del general Franco es una historiografía que intenta mantener la idea de que el ejército se sublevó contra la República, el ejército en su totalidad. Es decir, posteriormente es verdad que esto evoluciona a lo largo del propio desarrollo de esta historiografía todavía franquista, en donde ya sí se vienen a reconocer que existen una serie de oficiales que se mantienen leales a la República. Pero la idea principal es mantener el criterio de homogeneidad y de uniformidad de todo el ejército como institución que reacciona contra una situación que ellos consideraban que era inadecuada. Este criterio, parece mentira, es asumido posteriormente, después de morir Franco y comenzar el nuevo régimen democrático en el que actualmente nos encontramos, por los nuevos historiadores. Es decir, en vez de cambiar el criterio de decir se ha creado una historiografía que dice que el ejército se ha sublevado, los nuevos historiadores siguen diciendo el ejército se sublevó, pero ahora para decir eran todos unos ilegales. Así sucede en libros tan modernos como pueden ser de Espinosa Maestre, su historia sobre Huelva, o el libro sobre Córdoba de Moreno Gómez. Es decir, se viene a decir, los militares se sublevaron. Pues realmente no todos los militares se sublevaron, número uno. Y número dos, confunden dos términos que son esenciales: conspiración, conspirador y sublevado. Y los confunden porque vienen a entender que son términos sinónimos y no lo son. Conspirador es el que se junta clandestinamente para alzarse o para organizar una actividad en contra de un gobierno. Ese es el conspirador. El sublevado es el que se alza. Y el primero que es capaz de ver esa sensibilidad, esa diferencia, es Michael Alper, que es un historiador, un hispanista inglés, trabajando sobre el ejército de la República, en el que viene a crear el concepto de leal geográfico. Es decir, hubo oficiales que lucharon en un bando u en otro porque les tocó luchar en un bando u en otro, y asumieron con lealtad más o menos silenciosa o más o menos alzada al bando al que les tocó luchar. Y ese concepto de leal geográfico que Michael Alper aplica digamos, a los oficiales que lucharon en el ejército republicano, también se aparece en los militares que lucharon en la zona nacional. O alzadas, sublevados, como se le quiera llamar. La denominación ha ido variando a lo largo de la historiografía. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que ha sucedido es que el ejército durante el primer tercio del siglo XX ha ido crispándose y ha ido asumiendo una serie de connotaciones políticas que no nacen durante la República. Es decir, la politización del ejército es un elemento que nace durante las crisis del comienzo del siglo XX. Juntas de defensa, el desastre anual y campañas africanas. Todo eso va a determinar que el ejército se convierta en un elemento fáctico, en un poder fáctico. Y dentro de ese poder fáctico, al llegar a la República, se va a clandestinizar con estructuras como la UME y la UNRWA. La UME es la Unión Militar Española, que es de carácter, digamos, de derechas, y la UNRWA, Unión Militar Republicana Antifascista, de carácter de izquierdas. En este contexto de quiebra del ejército como institución, como instrumento del Estado, con elementos clandestinos integrados en la misma, fundamentalmente cachorros, los oficiales más jóvenes, es donde nos vamos a encontrar la situación que se va a producir en Badajoz. En Badajoz como en el resto de España. Lo que pasa es que las peculiaridades de Badajoz
son las siguientes, es decir, en Sevilla los oficiales tienen que tomar la decisión, o en Tetuán, o en Alcázarquivir, o en Granada, en un día o en 2 días. Aquí el cuerpo de oficiales se va a encontrar en una situación de distanciamiento temporal en el que las decisiones y los cambios de opinión entre los compañeros se va a generar a lo largo de un periodo largo. Tanto es así que va desde el 18 de julio al 14 de agosto. Es decir, casi un mes de dudas y un mes de discusiones internas. El trabajo trata de eso, de un estudio de la sala de banderas del Regimiento Castilla número 3, en el que sus componentes, como yo digo en el trabajo, de puertas para adentro, comienzan a deliberar si están en el bando adecuado. Y el primer problema era que los mandos que se encontraban en Badajoz, fundamentalmente el general Castelló y el coronel Cantero, habían tomado la decisión de contemporizar. Es decir, no querían... Yo no digo que ni siquiera fueran absolutamente leales a la República. Castelló sí, Castelló llega a ser ministro de la guerra, pero inmediatamente también se da cuenta de que le rebasa la situación. Pero el coronel Cantero aquí utiliza el tiempo como intento de determinar qué podemos hacer, qué vamos a hacer. Pero mientras tanto va progresando las fuerzas, las columnas africanas, y Cantero y sus hombres saben que contra las columnas de la parte más importante del ejército de español, que es el ejército de África, no tienen muchas oportunidades. Entonces, se van a producir encuentros, reuniones, charlas entre todos los componentes, desde el primer día, desde el 18 de julio, que no determinan que sean realmente conspiradores. La conspiración aquí no existió. No existió un debate previo al 18 de julio para alzar la unidad ni la plaza. Tanto es así que el 18 de julio, que estamos hablando un día de verano, un sábado de verano, había gente, muchos oficiales fuera, que se tuvieron que ir reincorporando. Si hubiese habido una intención verdadera de alzar la unidad, esos oficiales hubiesen estado en la plaza. Es decir, realmente se desconocía, y los testimonios que se vienen a determinar en las fuentes que hemos utilizado y que ahora vamos a comentar, así lo atestiguan. Es decir, la gente desconocía qué era lo que estaba pasando. Tanto era así que desde un primer momento se van a producir una serie de reuniones en las puertas del cuartel, en las entradas, en las que entre varios siempre se discute qué está pasando, qué vamos a hacer. Y esa situación de incertidumbre se va a mantener hasta el 21 de julio, el día esencial del Regimiento Castilla número 3. Ese día viene una orden desde Madrid para que una compañía de fuerzas salga con destino a Madrid. Y ese día es cuando se desatan ya todos esos temores hacia los dos lados, hacia la lealtad a la República y hacia el deseo de otros compañeros de alzarse o de asumir el levantamiento y de declarar el estado de guerra en Badajoz. La primera reunión es una reunión de oficiales en la que no hay acuerdo, es decir, no todos los oficiales están de acuerdo. Curiosamente, los más jóvenes, capitanes y tenientes, se quieren sublevar con los tenientes coroneles, los comandantes y los alféreces se quieren mantener leales a la República. Esas dudas generan la necesidad de consultar a los suboficiales, y los suboficiales mantienen también la idea de mantenerse leales a la República. Pero los que ya estaban intentando alzar la sublevación intentan convencer al general Cantero. Y este da la sensación de que va a declarar el estado de guerra. Ya se ha ido el general Castelló, ha quedado él como autoridad militar. Pero en el último momento es convencido y ordena la salida de las tropas. Y las tropas se van a Madrid. Es decir, obedecieron y los demás se callaron. Eso determinó un segundo proceso, un temporal, que es una situación de absoluto decaimiento dentro de la unidad desde ese día hasta el final de, digamos, el carácter republicano del Regimiento Castilla número 3, en donde oficiales causan baja por enfermedad, algunas supuestas y otras no, dejaciones o posiciones de carácter pasivo contra las órdenes que se han recibido. Ha llegado un nuevo mando a la unidad, que es el coronel Puigdengola, un oficial
absolutamente leal a la República, conocido por todos los oficiales, porque ha tenido un papel importante en la sublevación del 10 de agosto de 1932 en Sevilla, siendo el único oficial que se mantiene leal a la República cuando todos los demás basculan o intentan obedecer al general Sanjurjo, que luego va a tener problemas también en Málaga por su carácter de no solamente republicano, leal republicano, sino de conciencia de izquierdas. Entonces, él va a intentar reactivar la defensa de Badajoz, pero se va a encontrar con un cuadro de oficiales absolutamente desmotivados, algunos a favor y otros en contra, en donde el final de este complejo problema moral, no fáctico, sino moral, de estos oficiales se va a determinar cuando en los arrabales de Badajoz aparecen las fuerzas africanas y se puede decir que la mayoría de ellos asumen el carácter pasivo de dejar pasar y que hagan lo que quieran, hasta acabar todos, primero prisioneros y luego enjuiciados y juzgados por parte de la justicia sublevada. ¿Cuáles son las fuentes que he utilizado para este trabajo? Pues he utilizado un procedimiento sumamente utilizado o usado por parte de los historiadores, que es la causa 395/1936, que tiene el sobretítulo de «Contra el coronel del Regimiento Castilla número 3, José Cantero Ortega, jefe y oficiales de dicho regimiento, por el presunto delito de auxilio a la rebelión». Este es un procedimiento, como digo, sobado, manido, en el sentido de que ha sido utilizado por muchos historiadores. Pero para mí era un reto el intentar, sobre fuentes conocidas, poder trabajar y sacar datos nuevos. Porque, como decía mi tutora en la tesis doctoral en Historia, las fuentes son riquísimas. Las fuentes permiten a todos los historiadores matizar y valorar diferentes sentidos de un mismo contenido. Se puede sacar sentido histórico, político, antropológico, sociológico, infinitas posibilidades. Entonces, esto genera que yo utilizara una fuente verdaderamente ya conocida, a la que aderecé con otra serie de procedimientos que sí eran novedosos o que no habían sido todavía puestos en conocimiento, porque además de esta causa general contra todos los oficiales del regimiento, van a salir luego una serie de procedimientos particulares que sí van a permitir completar o organizar ese calidoscopio, ese puzzle al que le faltaban piezas en el procedimiento 397. Estos son la causa 363 del 38, la 323 del alférez Martínez Cabañas, la información sin número del 37 del capitán Martínez Mediero, el sumarísimo 29 del 38, o el procedimiento judicial 23 del 37, o el procedimiento inicial. Yo soy jurídico y el procedimiento inicial no es un término jurídico, pues así está denominado en la carátula, procedimiento inicial 34 de 1968. Todos esos procedimientos, como digo, completan a este que ya hemos dicho que está manido o está utilizado. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque fundamentalmente yo, que he tenido una vinculación especial al archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, en el que lo he gestionado durante muchos años y lo he reorganizado, ordenado en lo posible, he visto situaciones en las que historiadores, compañeros nuestros, cuando llegan y ven un documento que creen que es esencial porque es novedoso, nadie lo ha podido ver, te pide que lo guardes, que no se lo enseñes a otro, que incluso algunos hasta lo han llegado a sustraer sin darse cuenta de que sin poder contrastarlo no hay cita, y sin cita no hay historia. Es decir, esa obsesión por sacar algo novedoso, al final lo que está haciendo es confundir el papel que tiene que tener un historiador cuando está trabajando, y sobre todo los que trabajamos sobre la guerra civil. Yo en esto lo vinculo a dos síndromes que le he puesto hasta nombre: el síndrome del coronel Nicholson y el síndrome de Jorge de Burgos. El coronel Nicholson es un coronel británico de Extremo Oriente, quizás el más nombrado, el más famoso de todos los coroneles de Extremo Oriente, pero no es un coronel real, es un coronel ficticio, es el coronel del puente sobre el río Kwai. Un coronel que se equivoca
y toma como reto una circunstancia que no es suya, es construir un puente para decirle a los japoneses que ellos son mejores, cuando lo que tenían que hacer es no dejar construir el puente. Y su obsesión llega a tal punto que dice que el puente es mío, el procedimiento es mío, la fuente es mía, el archivo es mío, la sociedad es mía, la asociación es mía, la fundación es mía. Pues no, se están equivocando. No es de todos y la única manera es la poder contrastarlo. Además de esto, el otro... oficial es representado por Alec Guinness en la magnífica película de David Lean, donde nos encontramos a este oficial hierático, formalista, reglamentario, pero que ha perdido el norte y ha perdido la capacidad de saber cuál es su misión. Por otro lado, como digo, existe el otro síndrome, que es el de Jorge de Burgos, que es un síndrome más literario que cinematográfico porque está relacionado a la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que también tiene una buena película de Jacques Annou. Pero vamos, es la historia de un ciego, que en este caso castellano, que ante la situación de tener el conocimiento del saber de la biblioteca no se lo quiere dar a los demás y es capaz de matar. La novela es una novela magnífica, la película también, que puede ser vista desde diferentes puntos de vista, policíaco, histórica, filosófica, pero es una historia del saber, del miedo a que los demás sepan lo que tú sabes. Esas fuentes que estamos diciendo que no se pueden consultar. Pues no, señor, las fuentes se consultan y la posibilidad de ese uso de fuentes así no lo permiten. Como hemos dicho, hay dos periodos en la vida del regimiento. Estos dos periodos están marcados por el 21 de julio, es decir, el día en el que las tropas se deciden o se produce ya la quiebra de la unidad y de la obediencia de los oficiales o de parte de los oficiales a su coronel Cantero, y donde se producen ese choque de las corrientes que circulaban dentro de la unidad. Esto significa que ellos eran aquellos conspiradores que habían organizado la guerra o habían provocado el inicio de la guerra civil. No, ellos fueron piezas que se encontraron en una situación tan compleja a la que tuvieron que tomar partido, porque en ese partido lo tomaron todos los españoles. Y ante dos extremos bastante radicalizados, y esa radicalización se produce en una sociedad europea, no creamos que española, en una sociedad europea que está absolutamente vinculada hacia los totalitarismos. El comité soviético está haciendo una propaganda extraordinaria sobre lo que se está haciendo en Rusia, el fascismo y el nacionalsocialismo están desarrollando una política también que ha generado que entre en crisis las democracias. Solamente hay dos países, como Francia y Reino Unido, que mantienen un poco los principios democráticos, pero aun cuando mantienen esos principios democráticos, también dentro de su seno se están encontrando una serie de estructuras ya extremistas, comunistas, extremoizquierdistas o semifascistas o nacionalsocialistas. Es decir, estamos en una situación de crisis y lo único que nos encontramos es en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, del enfrentamiento entre los totalitarismos y la guerra civil y las democracias. Y en esa lucha nosotros somos ese inicio. Y en ese inicio Badajoz es simplemente una gota de agua, pero una gota de agua que demuestra que muchas veces las minorías tensionadas son capaces de condicionar a una masa pacífica, silenciosa, que seguramente en su mayoría no hubiese intervenido en ese tipo de conflictos. El nombre del trabajo es El honor del regimiento, que también tiene otra vinculación cinematográfica. Hay una película británica que se llama Tune of Glory, redobles de gloria, tono de gloria, melodía de gloria, que con la costumbre que había en España de cambiarle los nombres a las películas para ponerle otros nombres, se les llamó El honor del regimiento. Es una historia post-Segunda Guerra Mundial en la que vuelve a intervenir como coronel Alec Guinness. Es un buen actor y en este sentido le ha tocado la casualidad de encontrárnoslo en dos películas. Alec Guinness es el coronel de un regimiento después de la Segunda Guerra Mundial en Escocia, donde todo parece felicidad, donde todo parece camaradería, lealtades, pero donde la trama
casi teatral y cinematográfica, va a desatar una serie de pasiones y de odios internos que va a acabar con el suicidio del coronel. Aquí no acabó con el suicidio del coronel en el Regimiento Castilla, acabó con el coronel muerto en el mismo día del asalto a Badajoz. Pero sí va a determinar una circunstancia que es esencial, y es que en estos procedimientos se obligó a este cuadro de oficiales, sufrido cuadro de oficiales que se encontró en esta tesitura tan complicada para su profesión, para sus valores profesionales y para sus familias incluso, se les exigió declarar en los juicios, es decir, en el juicio que hemos dicho que es el juicio principal, la causa 397/36, y en el resto de los juicios. Y claro, declarar era declarar contra los demás, y además se les exigía pedir que señalaran con el dedo a cada uno de los compañeros qué acusaciones o qué circunstancias podían determinar que cada uno de ellos habían tenido caracteres republicanos o filorepublicanos. Y entonces se produce una delación entre todos los compañeros en una circunstancia verdaderamente triste, que está determinada no por sus valores morales, sino por las exigencias y los temores ante una situación tan caótica como el inicio de la Guerra Civil. En esa lucha de denuncias de unos contra otros es en la que se juega parte también del trabajo, donde se valora esas sensaciones de miedo, que esa sería la palabra, que tuvieron aquellos componentes del Regimiento Castilla número 3 ante una situación tan sumamente difícil como la que se describe en este trabajo. Se ha intentado hacer una descripción de los hechos sumamente neutral, con un respeto absoluto hacia tanto los militares que tomaron la decisión al final de sublevarse y de intentar pasarse al bando sublevado, como de los que decidieron mantenerse leales a la República, porque todos eran compañeros nuestros, compañeros de Fernando, compañeros míos, compañeros del coronel y además subordinados del coronel también. En ese sentido, ha sido un intento, quiero entender, respetuoso hacia todos nuestros compañeros que se encontraron en esa situación. Simplemente eso. Muchas gracias, Joaquín. Daba pena que acabaras. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Quiero hacer una pregunta. Bueno, ha hablado de la muerte del coronel Cantero. No está muy bien, no se sabe muy bien las circunstancias de su muerte, y ya sería especular, si quieres, un poquito sobre si tuvo que ver más con lo que la tibieza en sí de alzarse, porque tampoco defendió la ciudad, o sea, ni se alzó ni llegó a tener un papel en la defensa de la ciudad, si puede ser más en relación con lo que podía saber del resto de los compañeros, o fue una fatal casualidad dentro de la toma de Badajoz. En la misma pregunta me lo estás... Es especular. O sea, la gran diferencia entre lo que es hacer historia con fuentes, como pueden ser las causas en las que tenemos declaraciones, tenemos informes, tenemos textos, telegramas que te dan la morfología de lo que es la evolución en la unidad. Cuando se trabaja sobre muertes que podían ser aplicación de bando de guerra, es que no tenemos nada. O sea, lo ejecutaron los republicanos, lo ejecutaron los sublevados cuando llegaron, fueron a lo mejor algunos de sus propios oficiales. Pues no lo sabemos, porque es que no hay datos. Lo que sí se sabe es que el cuerpo de Cantero quedó ahí, en el acuartelamiento, y que está muerto desde el primer día. O sea, la muerte en el primer día da la sensación de ajuste de cuenta. Ahora, ¿de dónde viene el ajuste de cuenta? Hombre, hasta ahora la idea parece ser que puede ser que fueran las propias tropas asaltantes. Es cierto que había sido tibio, pero no se había implicado tampoco en la defensa, no era Puigdengola, o sea, en absoluto. Es curioso porque Cantero tenía un hermano
que también era militar, también coronel, estaba aquí con él el 18 de julio, que era el jefe del Estado Mayor de la Segunda División Orgánica, que sale para Sevilla inmediatamente el 18 de julio. Pero que en Sevilla lo van a depurar, es decir, lo van a separar del ejército, porque no se fían de él. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias? Pues yo no puedo pronunciarme porque no tengo datos históricos. Lo único que sabemos es que murió ese día, o sea, que resultó muerto y que fundamentalmente lo fue en aquel asalto. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Yo no creo que fuera la República porque no hay tampoco en todas las declaraciones una sensación de que Cantero estuviese en contra o estuviese siendo desleal con la República. Estaba siendo pasivo, pero que es un tema contrario, pero no desleal. Entonces, pero es que no puedo pronunciarme en ese sentido, simplemente puedo decir eso. ¿Alguna pregunta más en el chat, Fernando? ¿No? Pues si no hay más preguntas, hemos terminado. Muchísimas gracias, Joaquín. Y perdona por insistir, pero yo creo que merecía la pena.